Vamos a dar solución al ejercicio 1 del control 4, en el cual nos dice: usted desea salir de dudas y construye un termómetro de vidrio con un bulbo de forma cúbica y un tubo capilar de sección cuadrada. El bulbo tiene 0,867 centímetros de lado y el tubo capilar tiene 0,346 centímetros de lado, ambos medidos desde 0 grados Celsius. A esta temperatura el bulbo se llena de alcohol. Calcule la altura que alcanza el alcohol a 100 grados Celsius y nos dan los coeficientes de dilatación, como pueden ver acá. Lo primero que debemos tener claro para entender el ejercicio es tener una gráfica que nos ayude a comprender. Como nos dice que el bulbo es cúbico, podemos entender que todos los lados del bulbo tienen una misma medida, que es igual a 0,867 centímetros. Y nos dice que la sección del tubo capilar, esta parte de acá arriba, es cuadrada. Eso quiere decir que estos cuatro lados que están acá son iguales. Entonces, y nos dice que todo esto ocurre cuando le han agregado alcohol a 0 grados Celsius. Nos da una temperatura inicial a 0 grados Celsius. Y nos dice qué altura alcanzará el alcohol subir por el tubo capilar. Nos pide calcular esa altura. Sabemos que un cuerpo, al estar sometido al calor, se va a expander y una parte del alcohol va a comenzar a subir por el tubo capilar, a medida que la temperatura vaya aumentando. Y otra parte del alcohol va a crecer por los costados. Como el vidrio también se dilata, una parte del alcohol se va a expandir por este espacio que deje la dilatación del vidrio. Se va a expandir por ahí. Entonces nos podemos plantear que la variación del bulbo es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal multiplicado por el volumen inicial por la variación de la temperatura, y la variación del líquido, en este caso es el alcohol, es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial por la variación de la temperatura. Despejando esto, tendríamos que el volumen final del bulbo es igual al volumen inicial multiplicado 1 más 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura, y el volumen final del líquido es igual a volumen inicial 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica por la variación de temperatura. ¿Cómo podríamos medir ese exceso de líquido? Ese exceso de líquido lo podríamos obtener a través de una diferencia entre el volumen final del líquido menos el volumen del matraz. Así obtendríamos, al hacer esta diferencia, obtendríamos esto de acá, esta parte que el líquido está subiendo, ese volumen que está subiendo por el tubo capilar, justamente lo que nos piden. Y podemos plantearlo como una resta de estas dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Factorizando el volumen inicial nos quedaría 1 más beta por la variación de temperatura menos 1 menos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Vemos que acá que el 1 se cancela y podríamos aún factorizar la variación de temperatura. Entonces nos quedaría como está acá, la diferencia del volumen final menos el volumen final del matraz es igual al volumen inicial multiplicado por beta menos 3 veces alfa por la variación de temperatura. Pero también tenemos que la variación volumétrica del líquido, el alcohol, menos la variación volumétrica del matraz es igual al área por la altura. Al área por la altura. Al área, nos referimos a esta área por la altura. Como estas dos ecuaciones representan lo mismo, podríamos igualar la ecuación 1 y la ecuación 2, teniendo así 1 y 2. Ya, entonces nos quedaría que la variación de altura estaría dada por el volumen inicial sobre el área multiplicada por beta menos 3 veces alfa
cierro paréntesis, multiplicado por la variación de la temperatura. Entonces, reemplazando esos datos, nos quedaría que el volumen inicial, que es el volumen del bulbo, es 0,867 al cubo dividido entre el área transversal del tubo capilar, esa sección cuadrada, que es igual a 0,346. Y como es un área al cuadrado, multiplicado por el beta es igual a 1,2 por 10 a la menos 4 menos 3 veces el coeficiente de dilatación lineal del vidrio, que es igual a 9 por 10 a la menos 6, multiplicado por la variación de temperatura. Recordemos que la variación de la temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. El dato de ejercicio nos dice que la temperatura final es igual a 100 grados Celsius y la temperatura inicial es 0. Entonces la variación de temperatura es igual a 100 grados. Entonces iría todo esto multiplicado por 100. Esto lo procesamos en nuestra calculadora. Acá yo lo tengo ya procesado. Obtendríamos que esto es igual a 4,62 por 10 a la menos 2. Entonces esa variación de altura es igual a 4,62 por 10 a la menos 2 centímetros, ya que estábamos trabajando en centímetros. Eso es todo, gracias.